Con todos los acontecimientos históricos del siglo XX como telón de fondo, el álbum de fotos cuenta la historia de la familia Hastings. Joe Baker relata de manera vívida y conmovedora las vidas de 4 generaciones de una misma familia inglesa que, como otras, sobrevive a todo un siglo de convulsa historia. El lector se sumerge en la realidad de la sociedad británica desde el año 1914 hasta el 7 de julio de 2005, el día de los atentados de Londres. Es un magnífico relato sobre los lazos familiares, sobre cómo determinan las decisiones que tomamos, pero también sobre los caprichosos giros con los que la vida nos sorprende. Joe Baker, bienvenida a Periodista Digital y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Welcome to Periodista Digital and thank you for accepting their invitation. Thank you very much. Me gustaría empezar por algo que me ha llamado mucho la atención y que he leído en su página web. Usted comenta que la escritura le encantó desde niña, siempre le apasionó y bueno, siempre quiso ser escritora hasta que empezó a estudiar literatura inglesa ya a los 18 años, preparándose para escribir y empezó a sentir como que la creatividad se le escapaba, como que era cosa de otros. Y bueno, ya más tarde en Belfast, estudiando literatura, retomó esa idea y bueno, retomó aquella vieja ambición y emprendió el camino hasta ahora. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Le gustaba tanto la literatura que le dio miedo? ¿Le asustó? Something that really struck me from your website is that you've always wanted to be a writer. You were always interested in writing as a child, and when you were 18, before going to university, I think there's a quote from you saying that somehow you thought that creativity escaped you. It didn't. Yes. It didn't. That Yes. wasn't you. It was meant to be for somebody else. Yeah. But then you studied university in Belfast and took on that early ambition, and well, you ended up where you are Yes. today. So Yeah. I just want to know what made you change, and if there was fear at one point for becoming a writer. It's a very good question. Es muy buena pregunta. I studied English literature at Oxford University, and they had a very old-fashioned program. Estudié literatura inglesa en Oxford y tenían un programa bastante anticuado. And you studied everything from ancient English, Anglo-Saxon, through to the modernists. Se estudiaba literatura desde el principio, desde literatura anglosajona hasta el día de hoy. And I felt, after 3 years of that, I felt like I was there were monuments, these great works of literature were kind of monuments to dead men. Después de 3 años estudiando, tenía la sensación como de que estos eran realmente como monumentos, homenajes a estos escritores que estaban ya muertos, ¿no? And I kind of felt like there was nowhere for me to be in that kind of world. Like I had a little sentía tent que- that I wanted to pitch, and there was nowhere to put it. Que no pertenecía a este mundo, ¿no? Que yo tenía mi pequeña tiendita de campaña, pero que no tenía un lugar donde ubicarla dentro de este mundo. And that was how I felt, and I was going to go and be an academic. I was going to teach literature rather than do it. Yo me sentía así, entonces bueno, pues pensé enfocarme al mundo académico, iba a ser profesora. But when I went to Belfast, I started to meet people who were writing professionally. It's just what they did, or were publishing. You know, they were professional writers, and it was a very lively literary scene. Pero bueno, me fui a Belfast y me rodeé de gente que era escritora, ¿no? Que realmente se dedicaba a la escritura y esto, bueno, pues me llegó bastante, ¿no? And I started to think that it's something that living people do, real people who aren't that different from me, people that you might meet in the pub or in a cafe, people that you could get to know. And I thought, well, maybe I could do that too. Entonces, digamos que me llegó la idea de que, bueno, que la escritura la hacían personas de verdad, de carne y hueso. Entonces, bueno, pues pensé que a lo mejor yo también llegaría a ser capaz de hacer eso. Dice usted que escribir para usted es como un acto de calma y un acto solitario que le da un poco de sentido a su vida. Explíqueme un poco más qué función tiene la literatura y la escritura en su vida.
you say that for you writing has a sort of calming sense. Yes. There's a sense of being with yourself. What senses, what meaning does literature have for you, writing? It's an incredibly important thing for me. I find that if I go Es too algo long, muy importante para mí. if I go too long without writing, it's not that I get ill or anything like that. It's just that I start to become more stressed, more. Si no escribo durante un largo tiempo, easy hassle. sí, no es que es como que me sienta mal, ¿no? And so for me, just the process of writing, I feel if even like on holiday in the summer, a fortnight without writing. I love going on holiday with my family, but to the end of it, I actually need to get back and get into the rhythm and the habit of it. And I can't describe it any more clearly than it just kind of it's like shuffling a pack of cards and neatening them, tamping them down, and there you have your cards, and then you can play. Sí, para mí, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones y estoy 15 días sin escribir, estoy con mi familia, estoy disfrutando, pero a la vez tengo esa sensación de querer volver y retomar, ¿no? Es como, para mí, yo lo vivo un poco como si ordenara una baraja de cartas. Una metáfora muy, muy gráfica. Sin embargo, muchos de los autores para los que la literatura también cumple una función vital, pues la utilizan para recrearse en mundos lejanos y normalmente en mundos exóticos. De hecho, como William, el personaje de esta novela, que utiliza el cine un poco como ventana a eso, a otros mundos, y por eso le fascina. Sin embargo, usted ha decidido quedarse con una realidad que nos es muy familiar a todos los europeos. Una historia que muchas veces nos han contado, incluso nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Por qué se ha interesado por el siglo XX, por esta época tan reciente, tan intensa, pero tan reciente? Yes. Some authors use a sort of faraway lands or more exotic scenes for their novels. In fact, William, one of the characters in the book, uses the movies as sort of a window to another world that he doesn't know. However, you have decided to focus the book on something that is extremely familiar for Europeans in general, because we've heard through our parents and grandparents about the story in the past century. Why have you decided to base the action of the book in this period? It came out of a family experience. I mean, it does come out of family stories, and surge de una experiencia familiar, de historias familiares. And I wanted to capture that, and I wanted to retain it, because I think quería capturar eso y lo quería retener. Certainly in England, we tell a lot of stories about the high classes, about the people with big houses and with fortunes during the 20th century, things like Brideshead Revisited or Little Stranger, things like that. And I wanted to tell a story that was from the lower point of view. En Inglaterra, bueno, pues hay muchas historias sobre las clases altas, digamos, sobre las grandes casas, las grandes fortunas, como Brideshead Revisited, por ejemplo, pero yo quería contar una historia desde el punto de vista de las clases trabajadoras. And I also think that although these stories exist in our families, in the oral tradition, they're not really written about very much, so I wanted to capture That's them. true. Estas historias realmente, que son historias familiares, que pertenecen más a la tradición oral, yo creo que no se suelen, no se plasman tanto, no se capturan con tanta frecuencia, y yo sí tenía mucho interés en eso. Quería hacerle también una pregunta a propósito del estilo. El álbum de fotos es una novela coral con muchos personajes y bueno, el lector va familiarizándose con la vida de cada uno a través de capítulos cortos que son como flashazos de historia, ¿no? ¿Por qué este estilo? El estilo realmente sorprende al coger el libro. She wants to ask you about the style of the book. It's a novel where there are many characters. However, you've chosen sort of certain snapshots throughout the novel to articulate the story. Why have you chosen this particular style in your writing?
it evolved naturally from the subject matter. I wanted to cover 90 years, and I knew I couldn't do that day by day. So Surgió de una manera natural porque bueno, quería cubrir un periodo de 90 años y era imposible contarlo día a día, ¿no? And so what I wanted to focus on were, as the title suggests, these moments, these pictures, snapshots, where there's a turning point, something significant happens. Me quería centrar, bueno, como dice el libro, ¿no? En el álbum de fotos me quería centrar en esos momentos realmente que suponen un punto de inflexión. And we find characters that were the main characters earlier become supporting cast in the later snapshots, and I think that's something that really happens in life. You start off being young and dynamic and you know what you want out of life, and then before you know it, the grandchildren or the children are the focus of the family's intention. Quería mostrar un poco cómo en la primera parte de la novela los que aparecen como personajes principales poco a poco se van convirtiendo en personajes secundarios, ¿no? Y eso pasa en la vida real también. Eres joven, tienes bueno, pues un poco el foco encima de la cabeza y de repente ese foco pasa a los nietos. Ya nos ha confesado que se inspiró en su familia, en cierto modo, en su experiencia personal para empezar a narrar esta historia, ¿no? También las miserias y las alegrías de la familia Hastings son muy humanas, acaban reflejando lo más complejo pero también lo más ordinario, ¿no? de todas nuestras vivencias. ¿Cree que el lector se puede identificar claramente, siempre un lector, con alguno de los personajes, del mismo modo que usted se inspiró en algún familiar suyo? You have confessed that you have used some family stories to articulate the book, and you portray some of the moments of sheer happiness with deep sadness, with all its complexity and its more common aspects. Do you think that the reader will be able to identify with the characters in this way? I hope so. Espero que sí. But I think, well, it was a challenge for me when I was writing. Fue un reto cuando estaba escribiendo el libro. To try and make each of these different voices equally engaging, but completely intentar que distinct. todas las voces llegaran y que a su vez estuvieran bien fijadas y bien determinadas. And I kind of think it's inevitable that some people will like some of them more than others. Sí, creo que es inevitable que el lector se sienta más identificado con unos que con otros. A mí me pasa también. But the voices recur as well. You might meet someone, at one point, and then 100 pages later they turn up again. So. Sí. Hay algunas voces que son recurrentes, aparecen en un punto y a lo mejor 100 páginas más adelante vuelven a aparecer. A pesar de lo mucho que han cambiado las cosas desde principios del siglo XX hasta ahora, principios del XXI, bueno, ni se fuma en los cines, afortunadamente, ni se desinfecta a la gente en los teatros. Bueno, a pesar de todo, el álbum de fotos es un relato que toca mucho lo humano, las relaciones personales, los lazos familiares. Estas problemáticas personales y el modo en el que tendemos a gestionarlas, ¿también ha evolucionado tanto en un siglo de historia? The book starts at the beginning of the 20th century and goes up to the beginning of the 21st century, and there have been many changes. We don't smoke, luckily, in movie theaters anymore, and we're not disinfected anymore. However, the picture book focuses a lot on family relationships and personal relationships. Do you think that these relationships have changed so much in one century? I think so. I mean, I think there's a kind of organic change, isn't there? Hay como un cambio orgánico. Because we carry some things forward and we reject some things, and we try and reject some things and find that we can't actually get away from them. Trasladamos algunas cosas, vamos empujándolas hacia adelante y otras las rechazamos. And I think towards the end of the book there is a sense of someone forging their own way, insofar as it's possible. Creo que al final del libro hay un personaje que sí que representa como el conseguir las cosas por sí mismo, ¿no? Y deshacerse de las ataduras.
a lo largo de todo el libro también, con unas cuantas pinceladas muy bien escogidas, muy bien distribuidas, se dice mucho acerca de los modelos educativos también, que han ido caracterizando a cada una de las décadas, ¿no? Y a cada generación. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención el personaje de Amelia, la abuela Amelia, que a su madre no le explicó nada acerca de la menstruación y cuando le vino simplemente le dijo, te has hecho daño jugando, así que te prohíbo jugar. Este quizá es un ejemplo un poco extremo, pero ¿cree usted que hay algo que hemos ganado y algo que hemos perdido también, quizá, en todos estos años en cuanto a los valores que transmitimos a las generaciones, a los niños? You have used throughout the book there's like brush strokes with references to the educational system and how it has changed from generation to generation. She was particularly taken by Amelia, and how, for example, when she got her period, she didn't know what it was, and her mother simply said that she had hurt herself playing, and she was banned from playing again. This is perhaps a little bit of an extreme example, but what do you think that has been lost and gained throughout the education from generation to generation as far as values are concerned? Yes, I think the book is about that kind of social change as much as it's about anything else. Sí, yo creo que realmente el libro es sobre todo sobre esos cambios sociales, ¿no? And I think probably the most extreme example, well, that's an extreme example that you give, but sí, creo que ese es un ejemplo bastante extremo al que hace referencia. But I think it's kind of personified in the character of Will. Sí, pero Will está más personificado, yo creo, en el personaje de Will. Because he gets the chance to go to university, and que él tiene la oportunidad de ir a la universidad. And before him, nobody in his family ever went to university. Y antes ningún miembro de su familia lo había conseguido. Es la primera vez que alguien de su familia va. And it's simply as a well, it's because he's smart, but it's also because there's been a new Education Act in Britain, and so suddenly children from a working class background can go. Es porque, es inteligente, pero también porque hay un cambio político, hay una ley que permite a las clases más bajas acceder a la educación universitaria. And what he gets from that, I think, is a massive opportunity. Lo que él saca es una oportunidad tremenda, pero pierde mucho también. And what he loses really is a sense of identity. I think when Sully pierde mucho sentido de identidad. He's confronted by the family past. Cuando se encuentra con Sally, yo creo que se ve enfrentado al pasado de su familia. And he in the most sort of negative form, which he rejects. En el sentido más negativo, y él lo rechaza. But it's not in an uncomplicated way. He feels a sort of connection and an uneasy connection with. Pero no es with fácil, his darkness. Porque siente algo de conexión también con esta parte más oscura. And he's always adrift from then on, or from the point where he gets a tertiary education, we call it, degree. From that point, he never fits in. He doesn't fit in anywhere. Desde que hace su carrera universitaria, yo creo que se encuentra muy, muy perdido, ¿no? Nunca vuelve a encontrar exactamente su lugar. And this is a thing that it still happens, but it was a very stark thing in the 1960s, where creo que todavía pasa. Went to university from their families for the first time. Pero en los 60 hubo muchas personas que fueron a la universidad por primera vez y se daba esto. So it was exciting, it was wonderful, but it was also in some ways just a sense of loss, I think, followed it. Era muy emocionante y era maravilloso, pero también acarreaba como cierto sentido de pérdida. Tengo también otra curiosidad personal. Este es el primer libro que ha publicado en Estados Unidos, si tengo la información correcta. This is the first book you've published in the US, if she's correct. Yes. Y a principios de año, la presentadora Oprah Winfrey, que tiene un increíble poder mediático en su país, pero también fuera, de hecho, también fuera de su país, lo recomendó a todos sus seguidores y lo publicó en su página web. ¿Por qué cree usted que ella se fijó en este libro? Yeah, at the beginning of the year, Oprah Winfrey, who of course is not only widely known in the US but also outside, listed your book in her webpage and recommended it. Yeah. And why do you think that
she did this? What do you think that touched her? A lo mejor es una pregunta Moved her? difícil. Maybe it's a difficult question. Yeah. Sí. It's one of those things, if you knew what would make a book successful before you wrote it. Si alguien supiera cómo convertir un libro en un éxito, pues Yeah. lo haría, ¿no? I think it's got scope, I suppose. My previous books have been not small scale, but quite more sort of a narrower focus. So Creo que que es como un libro con un potencial muy grande, ¿no? Yo creo que mis libros anteriores tenían un enfoque a lo mejor un poquito más determinado, más estrecho. yeah. And so I think maybe it's that's the scope, the saga quality, the family saga, which I think is something that appeals to people. Creo que la idea de que trate sobre una saga familiar atrae mucho al público. También es el primer libro que publica en España, en nuestro país. Y bueno, es un libro acerca de una familia típicamente británica, en el contexto del Reino Unido y bueno, con todo lo que ello implica. ¿Cree que hay diferencias significativas en cuanto a las vivencias de esta familia y las vivencias del mismo periodo de tiempo, pero de una familia española? This book is it's your first novel published in Spain, and it deals with a family in the UK. Do you think that there are many differences between a family in the UK and a family in Spain that have lived through the same period? Differences. Well, I hear that you're much less keen on carpet here. He oído que aquí las alfombras tienen menos acogida. My editor, my Spanish editor, was saying that she finds it fascinating and funny the amount of carpet that is Mi there is editora in my book. en España me ha dicho que le hacía mucha gracia todas las referencias que hay a las alfombras a la moqueta, perdón, en la novela. It's not so cold here. No, there's that as Sí. well. Yes, it's the sense of damp. I think is Sí, la sensación de humedad se ve, ¿no? On a Se political siente. level, obviously, Spain has been through some very different things to the UK. Desde el punto de vista político, bueno, no tienen casi nada que ver, ¿no? España e Inglaterra han vivido cosas muy diferentes. And also in terms of like the way that the wars have impacted on the También sobre el territory as impacto, well. ¿no? Que han tenido las guerras en el territorio británico y español. But another thing my Spanish editor said to me was that what she loved about the book was how it was. Otra cosa que señaló mi editora española sobre lo que le había gustado de la novela was that it was very English in the sense era that que era muy inglés. the richer classes, the posh people, as we'd say, they're the same the world over. They go to the same places on Las holiday, clases altas son iguales en todo el mundo, van a los mismos sitios de vacaciones, and they live the same way. They buy the same things. You know, viven de la whereas misma manera, compran las mismas cosas. this is very specific and detailed and belongs to a very particular sort of historical moment and place. So Esto- there are a lot of differences. Esto es But interesting ones, I hope. Yeah. un retrato muy detallado sobre un punto histórico concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay diferencias, pero creo que es interesante también, lo espero. Y la última pregunta, una pregunta personal, si me permite. Si tuviera un túnel del tiempo para trasladarse a cualquier momento del pasado siglo de los que narra aquí, ¿lo haría o se quedaría ahora, en el año 2012? This is a last question, a more personal question. If you were able to go back in time, Ah. would you choose to go back to a particular moment in history, or would you stay in the, I'd where love you are to right now? visit. Yeah. Bueno, me encantaría Not to visitar. stay. But not to stay. Pero no quedarme. Yeah, I mean, there's all kinds of. Do you know? I always said if I could travel in time, I'd go back and I'd buy property. Sí, siempre pienso que si pudiera viajar en el tiempo, desde luego compraría una casa, por ejemplo. And I'd also want my vaccinations before I went. Y también me pondría mis vacunas antes de ese viaje. But I would love to go. I mean, I'm fascinated by what is called the Regency in Britain, but I don't know what the equivalent is. The late 18th, early 19th century. Sí, me interesa sobre todo el final del siglo XVIII, principios del XIX. And that's where my next book is set. Y mi I'd love siguiente to novela visit that. Un avance. está basada en eso, en ese periodo.
Pues Joe Baker nos deja una preciosa novela que seguro conmoverá a todos nuestros espectadores. Le agradezco mucho que haya estado aquí y le deseo muchísima suerte con su primer libro en España. Gracias. Gracias.